nos hemos centrado mucho en el papel directo que puede tener Bitcoin en esa acumulación de capital inconfiscable dentro de los países, siendo Bitcoin pues como la unidad monetaria, aunque bueno, ese es un término quizá un poco controvertido, pero como la unidad de activo base. Pero a su vez, sobre Bitcoin está habiendo un incipiente desarrollo de aplicaciones referenciadas a Bitcoin, ¿no? Y toda esa industria que gira alrededor de Bitcoin, imagino que también puede tener una cierta influencia sobre el equilibrio geopolítico global, ya digo, más allá de la acumulación de capital en Bitcoin. Explícanos un poco cuáles son esos desarrollos que estamos empezando a ver sobre Bitcoin y que en parte también los estudiamos en el máster como una posible vía de negocio. Sí, sobre todo aquí tenemos dos componentes, que son las capas 2 y las sidechains, ¿no? Al final, una capa 2 de Bitcoin, por ejemplo, es Lightning Network, ¿no? Que te permite pagos muy rápidos y prácticamente instantáneos y demás sin prácticamente pagar comisiones, ¿no? Son comisiones muy ridículas. Y esto lo que te permite, pues eso, hacer micropagos en cualquier parte del mundo sin necesidad de confiar prácticamente, ¿no? Y la verdad que es una absoluta pasada, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, se utiliza muchísimo en países con problemas para la resistencia a la censura. Cuba, Venezuela, la gente cobra en Bitcoin. Esto son cosas alucinantes, pero claro, es que desde Europa contratar a una persona en Cuba los costes son ridículos, una persona en Venezuela los costes son ridículos. Oye, a lo mejor no les puedes pagar por transferencia o tienen problemas para recibir fondos o pueden recibir Bitcoin así en un milisegundo sin ningún tipo de problemas y saltándose cualquier tipo de control, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se ven las propiedades de Bitcoin, ahí es donde se ve que no depende de terceros, claro. Cuando vas a Venezuela, ¿no? Que mando un saludo a Antonio Cano, que siempre es una persona encantadora. Claro, pues en Venezuela la gente puede tener propiedad y puede tener riquezas sin que el gobierno se la pueda quitar ni que sepa que la tenga. Y pueden salir de Venezuela gracias a eso. Y pueden recibir pagos y trabajar en Venezuela sin que se enteren de que lo están haciendo, ¿no? Claro, ese tipo de ventajas y de resistencia frente a la tiranía, pues es salvaje. Y a mí lo que más me ha sorprendido es lo de Cuba, ¿no? Es que en Cuba hay una comunidad de Bitcoin muy fuerte. Muy fuerte, y eso es alucinante. Luego también, por la parte de las sidechains, pues claro, todas las emisiones de activos, pues también se pueden hacer en cadenas laterales ancladas a Bitcoin, ¿no? Las que se hacen en otro tipo de criptomonedas y demás, ¿no? Entonces, claro, esto también da unas ventajas gigantescas a la hora de la liquidez, a la hora de demanda. Por ejemplo, USDT va a empezar dentro de Bitcoin mismamente, Tether va a empezar a emitir USDT en Bitcoin también. Eso ha sido una de las grandes noticias de estas últimas semanas. En las sidechains, pues por ejemplo, Rusto, RSK o Liquid de Blockstream, pues también va ganando volumen y usuarios de forma significativa. Y ahí pues también hay otra clase de activos, ¿no? Pues hay acciones, hay otro tipo de activos que la gente puede tener pues sin tener cuenta bancaria, ¿no? Entonces es bastante rico todo el ecosistema que se está desarrollando ahí. Aunque es verdad que hay que mirar las cosas con lupa, porque no se puede olvidar que una cosa es Bitcoin y otra cosa es el resto de cosas, No. aunque corran sobre Bitcoin, ¿no? Y Son esa es la derivados sobre Bitcoin, claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado, aunque es verdad que hay proyectos muy interesantes como Dollar on Chain también, que tienen cierto nivel de descentralización y que también se emiten en sidechains de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, es todo un tema a desarrollar, ¿no? Porque al final, pues los sistemas, al final, Bitcoin, ¿qué es? Es un registro de la propiedad, ¿no? ¿Yo puedo anclar ese registro de la propiedad, otro registro de la propiedad? Sí. ¿Cuánto cuesta desarrollar propiedad efectiva en países occidentales? Muchísimo, miles de millones, cientos de miles de millones. Pues oye, hay muchísimos países que no tienen sistemas de registro de la propiedad, que no pueden acceder a propiedad efectiva, que no pueden y no tienen cientos de miles de millones para desarrollarlos, ¿no? No tienen capacidad para desarrollar todas esas instituciones financieras que les permitan operar con confianza, ¿no? Bueno, pues ya no necesitan ese tipo de instituciones, pueden construir y desarrollar todo eso sobre Bitcoin. Y todo este desarrollo sobre Bitcoin se está dando en qué países, en Estados Unidos principalmente, hay algo de desarrollo en Europa. Antes decías que en Europa el regulador no era especialmente amigable con Bitcoin, pero ¿deja algún espacio para que se pueda hacer o no? En Europa prácticamente no se hace nada, ¿no? En Latinoamérica se hace muchísimo y especialmente en Argentina, ¿no? Los argentinos la verdad que son increíbles.
y Estados Unidos pues porque tienen la capacidad. Es que al final sostener desarrolladores, sostener equipos potentes y construir todo ese tipo de cosas, pues lo hacen ellos, ¿no? Europa es muy residual, en Asia hay algunas cositas y bueno, al final pues se va desarrollando mucho todo, ¿no? Todos los proyectos y todas las cosas van ganando muchísimos usuarios, van ganando muchísima atracción y al final es verdad que hay una demanda muy fuerte de stablecoins para hacer todas las transacciones, pero es que las stablecoins van a estar corriendo sobre Bitcoin también en breves, así que yo creo que eso genera al final pues, mayor demanda de Bitcoin, ¿no? Es decir, que Tether también es una empresa que tiene una visión muy pro Bitcoin, ¿no? Ellos han explotado un modelo de negocio fantástico, pero dicen, oye, pues nosotros aquí hasta que no seamos necesarios y estemos funcionando con Bitcoin, ¿no? Ya veremos. Un último tema que quiero sacar en esta relación de geopolítica con Bitcoin es el tema que también ha ido saliendo en el chat y que es muy recurrente de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Antes decías que en Europa pues desdeñan Bitcoin y prácticamente todo lo relacionado con Bitcoin porque están y también con las stablecoins porque están muy centradas en su euro digital, como si todo lo demás no fuera relevante. De nuevo, antes has diferenciado entre Bitcoin y stablecoins. Diferenciame si puedes entre Bitcoin, stablecoins y monedas digitales de los bancos centrales. Y hasta qué punto Bitcoin pues, entra en esa competencia global con las monedas digitales de los bancos centrales. ¿Hasta qué punto puede ser un límite? ¿Hasta qué punto, algunos lo mencionaban en el chat, una moneda digital de un banco central se podría comer Bitcoin y lo podría desplazar y volver irrelevante? ¿Cuál es la relación entre todos estos activos? Pues mira, la diferencia entre Bitcoin y las CBDCs es abismal, porque Bitcoin tiene una oferta fija, una oferta determinística, y no depende de terceros, y las CBDCs dependen de terceros, de los bancos centrales, y la oferta es ilimitada. O sea, más diferencia que eso, pues yo creo que no puede haber, ¿no? En cuanto a las CBDCs, respecto al euro digital, es que yo creo que a día de hoy todavía ni siquiera saben muy bien lo que van a hacer, ¿no? Lo digo de verdad, porque ya mareando un poco la perdiz años y como no entienden mucho de esto, pues se van cambiando de asesores y van cambiando de empresas que lo van desarrollando y yo creo que al final pues vamos a tener suerte y no van a ser capaces ni siquiera de emitir algo, ¿no? Pero bueno, si emitiesen algo, pues al final, si no tiene demanda, pues no va a coger tracción, ¿no? Yo creo que tiene un problema muy fuerte que es el control de la oferta. Otra ventaja muy grande de Bitcoin frente a eso es la posibilidad de la privacidad, ¿no? Es decir, Bitcoin, precisamente por no depender de terceros, te permite tener privacidad si haces las cosas bien, ¿no? Pues esa es una de las cosas que también enseñamos en el máster, porque la privacidad es la posibilidad de revelarte selectivamente. Claro, como en Bitcoin no hay terceros, pues no te tienes que revelar a nadie, pero es que en el resto de cosas que son digitales en general, ya no hablo de activos, sino correos electrónicos o cualquier otro servicio que contrates, pues tienes un tercero detrás que puede acceder a tu información cuando quiera, ¿no? Si le llega una orden judicial o si le llega cualquier cosa, va a poder acceder a esa información. Entonces, vas a carecer de privacidad por defecto. No vas a poder elegir revelar selectivamente la información que tú quieras. Si quieren acceder a tu información, van a poder, ¿no? Y esto con las CBDCs pasa igual, ¿no? Es decir, si siempre se van a reservar una cláusula que diga, bueno, pero si haces no sé qué, no sé cuántos, y eso, claro, es abrir la puerta, o sea, tener puertas traseras al final siempre va a tener problemas en el futuro y siempre va a dar problemas, ¿no? Entonces yo creo que esto, pues, son los agujeros que tienen, ¿no? Yo creo que si en algún momento consiguen sacarla, va a ser un desastre, porque la iniciativa pública en general no es capaz de hacer cosas muy buenas y si funciona, pues al final simplemente servirá para evaluar todavía más el euro, ¿no? O sea, Yo creo que sí. digo, yo no sé si será un desastre en el sentido de, bueno, pues será algo similar a lo que ya tenemos con el euro, quizá con alguna funcionalidad más y también un riesgo de abuso que has descrito bien adicional, pero bueno, estará dentro de ese ecosistema semifuncional, digámoslo así, ¿no? Y en ocasiones muy disfuncional, en otras algo más funcional. Lo que pasa es que, claro, Bitcoin no entra ahí, Bitcoin es competencia y límite a todo eso. A mí me Un gusta... límite completo. Me gusta, por trasladar conceptos de la economía tradicional, Bitcoin sería el oro, las stablecoins los bancos y las CBDCs, pues la moneda estatal, la moneda fiat, ¿no? Entonces, obviamente el oro ha constituido un límite al abuso hiperinflacionario de la moneda fiat. Pues Bitcoin lo mismo con las CBDCs.
efectivamente, Bitcoin siempre va a ser un límite y un refugio y un lugar que no van a poder tocar, ¿no? Y que no te van a poder devaluar la riqueza que tengas ahí, no te la van a poder quitar si haces las cosas bien, te van a poder quitar tu privacidad en ello. Pero el principal motivo por el que yo creo que no va a salir el tema del euro digital es porque al final lo que sería quitar depósitos a los bancos, ¿no? Entonces, el lobby bancario en Europa yo creo que es muy fuerte y que no tiene ningún tipo de incentivo a que una cosa similar funcione, ¿no? Es decir, que sea tener depósitos los ciudadanos en vez de los bancos en el Banco Central, directamente, ¿no? En el Banco Central Europeo. Que esa propuesta pues la hemos debatido aquí con Mafo, ¿no? Pero, claro, sí. es que no lo quiere nadie. Entonces, algo que no lo quiere nadie, pues yo lo veo francamente difícil, ¿no? Ahora, que lo puedan llegar a utilizar en un momento de desesperación política, incluso para forzar su aceptación por parte de la ciudadanía, o forzárselo porque pagan los sueldos de los funcionarios, porque pagan las pensiones, pues si ese escenario es posible y os aterra, haced los deberes con Bitcoin, porque claro, no hay otra alternativa, no hay otra opción, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que la gente entienda lo que es Bitcoin, sepa lo que es, cómo funciona, cómo pueden aprovecharse, si es para ello, porque a lo mejor pues no tiene por qué ser para todo el mundo, ¿no? No todo el mundo invierte, no todo el mundo compra oro, no todo el mundo hace ciertas cosas. Pues Bitcoin tampoco tiene que ser absolutamente para todo el mundo, ¿no? Pero aquel que vea una perspectiva un poco negativa sobre ciertas cosas, que tenga cierta inseguridad. Por ejemplo, ahora pues está el debate muy fuerte de las pensiones, ¿no? En redes sociales. Pues claro, si hay ruido, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Y al final yo creo que si empieza a haber mucho ruido es porque la música se está parando y la gente se está quedando sin silla, ¿no? Sabe que las sillas están limitadas y que cuando llegue el momento, pues uno se va a quedar sin silla. Pues si no te quieres quedar sin silla, pues aprende también lo que es Bitcoin, asegúrate tu silla sin que dependa ni del Estado ni de terceros y pues estate tranquilo con eso, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante. Para terminar, uno podría decir, bueno, más o menos me habéis convencido de que Bitcoin es un activo muy interesante en el que invertir una parte de mi patrimonio, voy a hacerlo. Si uno ya ha tomado más o menos esa determinación o si ha leído, a lo mejor obviamente llegar a esa conclusión solo por esta charla pues sería del todo excesivo, pero bueno, más o menos se ha informado, tiene ciertas nociones sobre Bitcoin, le gusta el activo y ya invierte en Bitcoin. Ese perfil de personas a las que más o menos les gusta Bitcoin y entienden superficialmente Bitcoin, ¿qué puede ganar de estudiar en un programa como los que tú diriges? Es decir, ¿cuál es el valor añadido que le va a aportar si la determinación o la decisión correcta ya la está tomando, que sería, desde tu perspectiva, invertir en Bitcoin? Al final, Bitcoin no es simplemente un activo de inversión, ¿no? Cuando entiendes Bitcoin, pues te cambia completamente la visión sobre el resto del mundo, ¿no? Porque de repente tienes una propiedad, te das cuenta que hay una propiedad nueva, que es una propiedad absoluta, que no depende de terceros, que los estados no pueden meter mano en ella, ¿no? Y esto te cambia completamente la visión respecto al resto de cosas, ¿no? Lo comentaba el otro día, decía, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo nos trataría el Estado si todas nuestras propiedades fuesen absolutas? ¿No? O sea, ¿qué trato te daría el Estado si no pudiese hacer nada si tú no se lo permites? Pues te trataría muy bien, ¿no? Te daría un trato extraordinario, porque si no, no podría tocar ni una sola de tus propiedades, ¿no? Si tú no se lo permites, no se lo consientes. Bueno, pues esto es Bitcoin, ¿no? Bitcoin es una propiedad absoluta. Y una vez entiendes eso, pues empiezas a decir, oye, ¿y por qué el Estado me mete mano aquí? ¿Por qué me pueden bloquear mi cuenta bancaria? ¿Y por qué me pueden hacer esto? ¿Y por qué me ponen límites? ¿Y por qué no puedo sacar efectivo? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Ah, pues aquí tengo un espacio de libertad donde si sé hacer las cosas, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y eso, pues es algo que no te da ningún otro activo, ¿no? No te lo dan las acciones, no te lo dan los fondos de inversión, no te lo dan los ETFs, no te lo da cuentas bancarias, pero Bitcoin sí. Llega un comentario en Twitter que, bueno, a lo mejor para cierre lo quieres comentar porque trae algunos temas que ya hemos tocado, pero que no está de más pues, para ver el tipo de cosas diferenciales que se pueden aprender en el posgrado, ¿no? Que es en 2025 se utilizan solo entre 3 y 4 veces más transacciones diarias que en 2015 de Bitcoin, es decir, no ha aumentado su uso, Bitcoin ahora mismo es caro, lento y no escala. Si una moneda no se usa, su valor como moneda dejará de aumentar tarde o temprano. Es una pena que se cargaran el concepto original de Bitcoin. Bueno, si me la puedes dejar. Sí, porque hay varios argumentos. Sí.
Mira, al final es que las transacciones en Bitcoin, primero muchas de las que se realizaban se han ido a estas capas 2 y a estas sidechains, ¿no? Entonces ya no se realizan tanto en Bitcoin. Pero es que daría igual, porque al final utilizar Bitcoin también es atesorarlo, ¿no? Es decir, aquellas personas que están atesorando Bitcoin también lo están utilizando. No significa que se tengan que estar haciendo transacciones y pagos todo el rato. Como comentaba, mi visión no es ni mucho menos que sea una alternativa al dinero fiat, ¿no? Yo no creo que esto esté para pagar cafés ni para pagar en el supermercado ni este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues sus funcionalidades son fantásticas, ¿no? Y es completamente único. Respecto de que es caro, pues la verdad que las comisiones se pagan por el espacio que ocupan en el bloque el texto de las transacciones. O sea que, vamos, hay transacciones de 32 millones de dólares que pagan $1. O sea, que caro no es. Y respecto a la escalabilidad, pues precisamente por eso se hacen los desarrollos en sidechains y en capas 2, ¿no? Porque no se busca tampoco eso. Lo que se busca es que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda verificarlo todo por sí mismo. Porque lo nuevo de Bitcoin es que cualquier persona pueda verificarlo todo por sí mismo. Es decir, que tu propiedad solo dependa de ti, ¿no? Que no necesites a un tercero para hacer las cosas, ¿no? Que no necesites confiar en terceros. Y para eso es para lo que se ha hecho el diseño de Bitcoin. Ese ser lento está buscado deliberadamente. Es darle tiempo al nodo para que pueda revisarlo todo por sí mismo. Ese que haya pocas transacciones por bloque es lo mismo, que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda verificarlo todo por sí mismo, ¿no? Y respecto de que no se usa, el atesoramiento de Bitcoin yo creo que no ha parado de dispararse, ¿no? Si no, no subiría el precio ni para atrás, ¿no? Y el concepto original de Bitcoin se mantiene intacto, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes, que es que cash, cuando se habla de cash, se está hablando de efectivo como riqueza al portador, ¿no? Y esto es lo más importante. Y Bitcoin sigue siendo exactamente lo mismo, porque Bitcoin resuelve dos problemas, ¿no? Bitcoin resuelve el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza. Esos dos problemas siguen exactamente igual. Es que entender cash como una alternativa al fiat es un error muy extendido, ¿no? Bitcoin te sigue permitiendo a día de hoy hacer transacciones P2P sin depender de terceros. Y ese es el concepto efectivo en el que está pensando Satoshi. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, y eso es lo que se mantiene. El que sea una riqueza al portador, una riqueza que no depende de terceros, ¿no? Pues exactamente igual que es el oro, exactamente igual que son otra clase de activos, ¿no? Porque está pensando más en el origen del dinero, como las conchas, las joyas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el concepto de cash, ¿no? Sí, yo remarcaría, porque lo has dicho muy bien, pero remarcaría que es un error considerar que el dinero solo se usa cuando se gasta, ¿no? El dinero también se usa cuando se atesora para preservar liquidez o riqueza en ese activo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ese es probablemente un uso tan más importante que el de hacer transacciones diarias. Son dos usos diferenciales, los dos pueden ser valiosos, pero al final la acumulación de capital, como decíamos antes, necesita un soporte en el que materializarse, y ahí es fundamental tener un activo que no se desgaste y que no sea manoseable con el paso del tiempo. Y eso, incorporarlo en tu saldo de tesorería, es usarlo, y además usarlo muy activamente, porque tú decides: ¿invierto en Bitcoin o invierto en otras cosas? Y si decides no invertir en otras cosas para invertir en Bitcoin, obviamente es porque le estás dando un uso que consideras más importante que la alternativa de invertir en todo lo demás, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo porque todo el mundo tiene que saber que todo el mundo invierte. O sea, es que tú cuando tienes dinero en el banco lo que tienes es una deuda del banco contigo. O sea, Claro, sí, sí. estás invirtiendo en un banco. O sea, literalmente, ¿no? Sí, Entonces, cualquier asignación patrimonial es una decisión de inversión, aunque no seamos conscientes de ello. Y, de hecho, no siendo conscientes de ello, muchas veces es como aquellos en los que invertimos se aprovechan de ese desconocimiento de la financiación que les estamos dando, como bien dices. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro, por esta hora de conversación sobre Bitcoin y sobre la inserción geopolítica de Bitcoin. Espero que os haya gustado la conversación y que, bueno, hayáis extraído algunas ideas sobre las que reflexionar, y si acaso sobre las que profundizar. Si queréis hacerlo, lo podéis llevar a cabo a través del programa de posgrado y de máster en la Universidad de las Hespérides sobre Bitcoin que dirige en ambos casos Álvaro de María. Ha sido un placer, como siempre. un auténtico placer. Seguiremos por aquí. Hasta la próxima. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de tertulia. Como os decía, ha sido un placer estar con vosotros durante todo este mes de agosto. Hemos hecho varios directos a pesar del periodo vacacional. Hoy ya terminan oficialmente las vacaciones, o sea que, bueno, pues volveremos a una cierta normalidad durante las próximas semanas. Algunos considerarían que arrancamos curso comunicativo. Bueno, no es tanto, pero bueno, desde luego sí vuelve toda la actualidad política y económica más intensa y más diaria,
y ahí estaremos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo directo.